Convicciones. Breves miradas a la verdad. Sin oración no hay virtud. Quizás a alguno se le ocurra pensar que es cosa perdida y ociosa el tiempo que dan a la oración las almas fervorosas, pudiendo emplearlo en obras útiles, como ellos dicen. Esos tales no saben que la oración es donde hacen las almas acopio de fuerzas para derrotar al enemigo y practicar las virtudes. De este reposo proceden las fuerzas, según San Bernardo. Es lo que significaba el amado con aquellas palabras. No despertéis a mi esposa hasta que ella quiera. Dice hasta que ella quiera, porque el sueño, o sea el reposo que toma el alma en la oración, debe ser voluntario, pero al mismo tiempo es necesario para la vida espiritual. El que no duerme no puede trabajar ni seguir el camino, sino que va cayéndose de cansancio. El alma que no reposa y no toma refuerzo en la oración, no tiene fuerzas para practicar el bien y resistir a las tentaciones, y va dando tumbos por el camino. En la vida de la venerable Sor María del Crucificado se cuenta que, estando en la oración, oyó que el demonio se gloriaba de haber hecho que una monja faltara a la oración común, después de lo cual siguió tentándola gravemente, y la pobre estaba ya a punto de caer. Entonces la sierva de Dios corrió hacia ella, y con la gracia de Dios la libró de aquella mala tentación. Tan grande es el peligro en que se pone el alma dejando la oración. Decía Santa Teresa que quien deja la oración no necesita demonios que la lleven al infierno, porque estará ella misma en él de su propia voluntad. Y según el abad Diocles, cuando se deja la oración, no tarda uno en hacerse bestia o demonio. Sin oración no hay gracia. Sin nuestras súplicas, Dios no nos concederá sus gracias, y sin su gracia no podemos observar los mandamientos, por lo cual el apóstol exhortaba a sus discípulos a una oración continua. Rezad sin interrupción. Todos somos unos mendigos espirituales. Pobre y mendigo soy, decía el salmista. Ahora bien, el mendigo no tiene más entradas que las limosnas de los ricos. Esa es también nuestra riqueza, el pedir, porque pidiendo por la oración obtenemos la gracia de las manos de Dios. Sin oración, asegura el Crisóstomo, es imposible practicar las virtudes. ¿Y de dónde procede en realidad la disolución de costumbres que presenciamos? Decía el sabio prelado Monseñor Abeli. ¿Sino de la falta de oración? Dios tiene verdaderos deseos de enriquecernos con sus gracias, pero quiere que se las pidamos, advierte San Gregorio. Quiere como que le forcemos a dárnosla por medio de la oración. El que cuida de rezar no es posible que caiga en pecado, escribe San Juan Crisóstomo. Y en otra parte dice que cuando ve el demonio que acudimos a la oración, deja de tentarnos. Sin meditación no hay oración. De esta necesidad absoluta en que estamos de orar, nace la obligación moral de la meditación, porque si no meditamos, viviendo distraídos con los afanes del mundo, no conoceremos nuestras necesidades espirituales, ni los peligros que amenazan a nuestra salvación, ni los medios que hemos de emplear para vencer las tentaciones, ni la misma necesidad en que estamos de orar. Con eso abandonaremos las súplicas, y sin ellas vamos seguros a la perdición. El gran obispo Palax Fox,
En los comentarios que hizo de las cartas de Santa Teresa, escribe así: ¿cómo ha de durar la caridad si no da Dios la perseverancia? ¿Cómo la dará Dios si no la pedimos? ¿Cómo la pediremos si no hay oración? ¿Cómo se ha de hacer este milagro grande sin ella? Derribadas las canales y las influencias del alma a Dios y de Dios al alma, no teniendo oración, ¿por quién, por dónde ha de correr esta agua del Espíritu Santo? Desarrollando la misma idea, el cardenal Belardino sostiene que es imposible que viva sin pecado el que no medita. Dirá alguno: yo no hago oración mental, pero hago muchas oraciones vocales, pues responderé con San Agustín que para obtener las gracias no basta que rece la boca, sino que debe rezar también el espíritu, comentando el santo aquellas palabras de David: di voces al Señor, escribe. Muchos claman al Señor, no con la voz de su espíritu, sino con la voz del cuerpo. El verdadero clamor al Señor lo da tu meditación. Clama allá en lo interior, que es donde Dios oye. Es lo mismo que decía el apóstol: rezad en todo tiempo con el Espíritu. De ordinario, las oraciones vocales se hacen distraídamente, más con la voz de la boca que con la del corazón, sobre todo cuando se juntan muchas oraciones, y más aún cuando los que las hacen no tienen oración mental. Por eso Dios las oye muy de lejos y apenas si les presta atención. Hay muchos que rezan el rosario, el oficio parvo de la Virgen, y hacen otras devociones exteriores, y sin embargo continúan metidos en sus pecados. En cambio, las almas de oración es imposible que permanezcan en pecado. O dejarán el pecado, o dejarán la oración. Lo decía un gran siervo de Dios: vida de oración y pecado no pueden estar juntos. La experiencia nos enseña que las almas que tienen oración difícilmente caen en desgracia de Dios, y si alguna vez tienen una caída, pronto se levantan y vuelven a Dios. Si es que no han dejado la oración, si en ella persevera, decía Santa Teresa, por pecados y tentaciones y caídas de 1000 maneras que ponga el demonio, en fin, tengo por cierto la saca el Señor a puerto de salvación, como a lo que ahora parece, me ha sacado a mí. Todos los santos se santificaron con la oración mental. Ella es aquel feliz horno en que las almas se abrazan en el amor divino. En mi meditación se reanima el fuego. Tenía San Vicente de Paul por verdadero milagro que, asistiendo un pecador a las misiones o ejercicios, no se convirtiera. Y sin embargo, quien habla en los ejercicios o en las misiones no es más que un hombre. En la oración mental, el que habla al alma es el mismo Dios. La llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Escribe Santa Catalina de Bolonia: el que no tiene frecuente oración se priva del lazo que más fuertemente une el alma con Dios, por lo que no será difícil que al verla sola, el demonio logre conquistarla. Y añade en otra parte: ¿cómo se puede creer que hay amor de Dios en un alma que no tiene interés en acercarse a Él por la oración? ¿Dónde se escondían los santos en amor divino si no en la oración? Por medio de la oración, de tal modo ardía San Pedro de Alcántara, que tuvo que arrojarse en cierta ocasión a un estanque helado, y éste comenzó a hervir como una caldera de agua puesta al fuego. San Felipe Neri se inflamaba tanto en la oración que le daban temblores que movían todo su cuarto. San Luis Gonzaga ardía de tal modo la oración que hasta su mismo rostro aparecía inflamado y el corazón latía con tanta violencia que parecía iba a saltar del pecho. Por la fuerza de la oración, dice San Lorenzo Justiniano, se vence la tentación, se disipa la melancolía, se refuerza la virtud.
Se enciende el fervor y se aviva la llama del amor divino. Con razón afirmaba San Luis Gonzaga que quien no tiene mucha oración nunca llegará a un grado eminente de santidad. El riego del alma. Bienaventurada el alma, canta David, que medita día y noche la ley del Señor. Será como el árbol plantado junto a las aguas en un río, que dará fruto en su debido tiempo y tendrá siempre verde su follaje. Todas las cosas que haga le saldrán prósperamente delante de Dios. Notad las palabras, en su debido tiempo, que quieren decir en el tiempo en que se necesite la ayuda de la gracia para sufrir dolores, injusticias, etc., por amor de Dios. San Juan Crisóstomo compara la oración al manantial que brota en medio de un jardín que tiene siempre abundante el riego de una fuente. Es una delicia de flores y de follaje, pues así es un alma que tiene oración. Siempre se encuentran en ella florecidos los santos deseos y abundan los frutos de santidad. ¿Y de dónde le viene tanta fecundidad? De la oración, que le da la frescura de su riego. Eres un jardín de delicias, dice el Cantar de los Cantares, un Edén en que se mezclan el aroma de los naranjos con el perfume de otros frutos deliciosos. Eres la fuente de los jardines, el manantial de aguas vivas que bajan saltando del Líbano. Quitad a ese jardín la gracia de su fontana y veréis cómo se agotan las flores y las plantas y se seca todo el vergel. ¿Por qué? Porque se secó el manantial. Veréis cómo aquella persona que cuando tenía oración era tan modesta, tan humilde, tan devota y mortificada, una vez dejada la oración, se vuelve inmodesta en el mirar, soberbia, hasta resentirse de una palabrilla, indevota, hasta dejar la frecuencia de los sacramentos y la asistencia a la iglesia, y hasta desentenderse de la mortificación y entusiasmarse con las vanidades, con charlas, pasatiempos y deleites terrenos. Le faltó el agua y el espíritu se agotó. Está mi alma como flor sin agua ante ti, oh Señor. Mi espíritu desfallece. Dejó la oración y se secó el jardín del espíritu, y la desgraciada alma camina de extravío en extravío. San Juan Crisóstomo da no solo por enferma, sino por muerta al alma que deja la oración. El que no se encomienda a Dios, no siente deseos de estar en frecuentes coloquios con Él, está muerto. El no arrodillarse ante Dios es la muerte del alma. Según el mismo Santo Doctor, la oración es la raíz de la vid, rica en frutos. Para San Juan Clímago, la oración es el baluarte contra el ímpetu de las tribulaciones, es el manantial de las virtudes y el canal de las gracias. Rufino afirma que todo el provecho espiritual proviene de la meditación. Gerson dice que no puede vivir como cristiano, si no es por un milagro, quien no tiene oración. Hablando de la oración, advierte Jeremías: se retirará a la soledad y al silencio y se levantará sobre sí mismo. Es decir, que el alma no puede tomar gusto a Dios si no se retira lejos de las criaturas y no se pone en silencio a contemplar su bondad, su amor y su amabilidad. En cambio, cuando se retira a la soledad y se cierra para orar en silencio, lejos de pensamientos mundanos, entonces se levanta por encima de sí misma y sale de la oración distinta de la que entró. Modo de hacer oración mental. Habiéndose ya demostrado cuán necesaria es para el alma la oración mental y cuántos bienes puede proporcionar dicha oración, pasaremos ya a enseñar la práctica, indicando el lugar, el tiempo y el modo más convenientes para hacer bien la oración.
El lugar de la oración. El lugar, desde luego, debe ser retirado, según aquellas palabras del Divino Salvador. Cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, cierra las puertas y ora así a tu Padre. Dice San Bernardo que el mismo silencio y la ausencia de todo ruido mundano lleva casi forzadamente al alma a pensar en las cosas del cielo. Según palabras del mismo Jesús, el silencio de nuestra habitación es un lugar muy indicado para la oración, pero el mejor lugar no hay duda que es junto al sagrario, por estar en presencia de Jesús sacramentado. San Juan de Ávila afirmaba que para él no había sitio o santuario más devoto para orar que una iglesia donde estuviera Jesús en el Santísimo Sacramento. Si se quiere orar bien, es necesario añadir al silencio exterior el silencio interior, que no es otra cosa que el deshacimiento de los afectos terrenos. Hablando de esas personas que tienen apegos mundanos, declaró el Señor a Santa Teresa: yo quisiera hablarles, pero las criaturas hacen tanto ruido a sus oídos que no puedo hacerme oír ni un momento. Pero de esto hablaré más detenidamente cuando trate de la soledad del corazón. El tiempo de la oración. Escribe un autor que, comúnmente hablando, el mejor tiempo para hacer oración es el de la mañana y el de la noche. La mañana, sobre todo, en sentir de San Gregorio, es el tiempo oportuno para la oración, porque cuando la oración se adelanta a los quehaceres, no encontrará el pecado entrada en el alma. Afirmaba el venerable padre Carlos Carafa, fundador de la Congregación de los Píos Operarios, que un acto fervoroso de amor, hecho de madrugada en la oración, basta para mantener durante todo el día el fervor en el alma. También por la noche es necesaria la oración, según aquellas palabras de San Jerónimo: que no tome el cuerpo su reposo sin haberse antes alimentado el alma, por la oración, que es su verdadero alimento. Por lo demás, no hay lugar ni tiempo que no sea propósito para la oración, aún en medio del trabajo o del reposo. Nada impide que levante entonces el espíritu a Dios haciendo actos de diversas virtudes. No consiste en otra cosa la oración. ¿Cuánto ha de durar? Los santos daban a la oración todo el tiempo que las ocupaciones necesarias de su vida les dejaban libres. Esa era su norma. San Francisco de Borja empleaba en la oración 8 horas, pues los superiores no le permitían más, y cuando habían ya transcurrido las 8 horas, pedía que por caridad le permitieran alargarse un poco más. Un poco más, hermano Marcos, decía, un poco más. San Felipe Neri empleaba en orar las noches enteras. San Antonio Abad también se pasaba la noche en oración, y cuando salía el sol, que era la señal que tenía para terminar, se quejaba al sol de que amaneciera tan pronto. Decía el padre Baltasar Álvarez: el buen religioso, en este destierro, todo el tiempo que no está con su Dios, habrá de ser como el peñasco fuera de su lugar, el cual está ahí como violento y como padeciendo, en su modo, mientras le detienen, porque debemos, en cuanto podamos, imitar la vida de los bienaventurados, que están en perpetua contemplación de la divinidad. En cuanto a la postura, la más conveniente para orar es de rodillas, pero si la incomodidad de la postura fuera ocasión de distracción, por la molestia que causa, entonces puede hacerse la oración sentándose modestamente, como dice San Juan Crisóstomo. Concretemos más. Tratándose del alma que aspira a la perfección, ¿cuánto tiempo de oración se le debe señalar? El padre Torres aconseja a sus penitentes tener 1 hora de oración por la mañana y otra durante el día, más otra media hora por la noche, contando con que no se interpusiera algún obstáculo de enfermedad o de obediencia. Si esto resulta excesivo, aconsejamos, por lo menos, 1 hora de oración.
A veces querrá Dios que dejéis la oración para atender a cualquier deber de caridad con el prójimo. Entonces, seguid el consejo de San Lorenzo Justiniano. Cuando la caridad llama, vuela la esposa de Jesucristo a servir al prójimo, pero conservando el deseo de volver al aposento del esposo. El padre Vicente Carafa, que fue general de la Compañía de Jesús, robaba todos los momentos que podía a sus ocupaciones para emplearlos en la oración. El alma de oración es también alma de mortificación. Es imposible que una persona sea alma de oración si no es también alma de penitencia y sacrificio. ¿Cómo podrá una persona aguantar 1 hora diaria de oración si no está dispuesta a sufrir mucho por Dios? La oración es maravillosa y dulce más que todas las cosas del mundo, cuando Dios se deja sentir del alma. Pero también es horriblemente angustiosa cuando la deja sentir las angustias de la sequedad y las distracciones. No hay dulzura en el mundo comparable al sabor de la oración. Todos los placeres de este mundo son desabridos e insípidos comparados con las dulzuras de la oración. Sin embargo, no debemos ponernos en oración con el fin de gustar los consuelos divinos que repetidas veces hemos dicho, sino con intención de conocer cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros, despojándonos de todo interés particular. Como preparación para orar, aconseja San Juan Clímaco: destruid la propia voluntad y decid al Señor, hablad, Señor, que vuestro siervo escucha. Pero se ha de decir con ánimo determinado, porque de otro modo, faltándonos tal disposición, no nos hablará el Señor. Convicciones. Breves miradas a la verdad.